Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es Punto Cero. Yo soy Luis Cárdenas. Bienvenidos. El cártel de Santa Rosa de Lima, El Marro, uno de los hombres más peligrosos en este país. Nuestro compañero, Óscar Valderas, logró entrar ahí, en Guanajuato, en el centro del cártel de Santa Rosa de Lima, para descubrir cómo utiliza el cártel a medios de comunicación para manipular información, por supuesto, a favor del crimen organizado. Este es el reportaje especial de Óscar Valderas. Óscar Valderas, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Todo bien, Luis, todo en orden. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Te echaste un clavado hasta Guanajuato. Volvimos a Santa Rosa de Lima, sabía de esta comunidad, y se ha hecho famosa por ser la cuna del cártel Santa Rosa de Lima, que es un cártel principalmente dedicado a huachicoleo, y que está liderado por un hombre que se hace llamar El Marro, ¿no? Un tipo que ha tenido un papel protagónico en esta estrategia contra el huachicoleo, porque además ha sido el hombre que se ha puesto frente al cártel Jalisco Nueva Generación como su principal rival. Y ahí, el 11 de julio pasado, ocurrió un asesinato. Un joven fue abatido por fuerzas de la policía en una persecución por el robo de un vehículo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque de acuerdo con los pobladores de esta comunidad, que es la misma comunidad que hace 4 meses corrió a pedradas al ejército cuando quiso hacer un operativo contra el huachicoleo, ellos aseguran que los policías que persiguieron a este chico lo asesinaron a mansalva, lo que le llaman la ejecución extrajudicial, ¿no? A ver, es la misma comunidad que corrió al ejército, ¿no? Exacto, la misma. Exacto, la misma. Tú nos presentabas, perdón la interrupción, nos presentabas hace varias semanas, Óscar, entre todos los reportajes, uno muy interesante en torno a cómo se unían grupos del crimen organizado manipulando sociedades, manipulando pueblitos, claro, para pues tratar de generar algún herido o a veces hasta fingir heridos y decir es una violación a los derechos humanos, ahí están los militares, represores, asesinos, claro, que atrás tenían al ejército. Por supuesto, sáquenlos, no queremos a las fuerzas federales, no queremos a la Marina, no queremos Guardia Nacional, y esto evidentemente forma parte de una estrategia de los grupos de crimen organizado para tener campo libre, impunidad total para poder operar. Esto es lo que dice la población. A este chico lo asesinó la policía a mansalva, lo esposan y lo torturan. Sin embargo, hay inconsistencias en la historia, Luis, que uno ya cuando va a reportearlo a campo, pues ya la historia no cuadra tanto. Y básicamente, Luis, el reporteo que se hace en campo nos arroja que más que una ejecución extrajudicial, que una actuación indebida de la policía, que en este país estamos llenos de eso, lamentablemente, y que evidentemente es una duda razonable. Sí. En este caso, se trató de un grupo del crimen organizado, Cártel Santa Rosa de Lima, operando una versión que con evidencia y que con reporteo en campo difícilmente se sostiene, para poder sacar a la policía estatal de la zona de Santa Rosa de Lima, donde, una comunidad muy pequeña, donde solamente, entre comillas, El Marro, que es el gran jefe de la comunidad, en el que manda, el que no se mueve nada sin su autorización, solamente tiene 5 casas, halcones por todos lados, y eso lo pude constatar en esta visita para este reportaje. Vamos a escucharlo. El 11 de julio pasado, la muerte de un joven de 26 años, Leonardo García, sacudió a una pequeña población que hasta hace unos años era desconocida para el país. Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán, Guanajuato, la cuna del cártel de Santa Rosa de Lima, que agrupa a cientos de huachicoleros bajo el liderazgo de un hombre temible, José Antonio Yepes, alias El Marro, el rival más odiado del cártel Jalisco Nueva Generación. La muerte de Leonardo García hubiera pasado desapercibida entre los más de 2.300 homicidios que ha acumulado Guanajuato en lo que va del año. Pero un hecho inusual puso este suceso en el mapa nacional. A la 1:30 de la tarde, 2 horas después de su fallecimiento, pobladores de Santa Rosa de Lima bloquearon la autopista Querétaro-Salamanca, vociferando que el joven con antecedentes penales había sido víctima de una ejecución extrajudicial por parte de elementos de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado. El pueblo que en marzo pasado se había levantado en furia para proteger a los huachicoleros del Marro de un operativo de fuerzas federales, ahora acusaba a los policías de asesinar a mansalva al joven. La historia comenzó a las 11:30 de la mañana de hace 20 días, cuando una patrulla de la Policía Estatal apostada en la comunidad de San Salvador de Torrecillas vio pasar a toda velocidad a una camioneta Ford Ranger con 2 jóvenes a bordo.
El vehículo tenía las mismas características de un auto recientemente robado, así que los elementos le dieron alcance y les marcaron el alto. Ellos, los jóvenes, respondieron pisando el acelerador. La persecución se prolongó hasta un crucero, donde 2 patrullas ya bloqueaban el paso. Al querer huir, los tripulantes impactaron el auto de la patrulla, dieron un giro y se atascaron en una zanja. La versión de la policía, que coincide con testigos entrevistados en Santa Rosa de Lima por este reportero, es que los 2 jóvenes bajaron del vehículo, huyeron a pie y mientras lo hacían, dispararon contra los agentes. Leonardo les gritaba a todo pulmón que él era parte del cártel de la comunidad y que no sabían con quién se estaban metiendo. Al tratar de escapar, subió un montículo de piedras al costado de una vía del tren y en lo alto facilitó el disparo de un policía. La bala le impactó en la espalda, cayó y herido, fue esposado como parte del protocolo de los agentes. Mientras llegaba la ayuda médica, el joven falleció y su acompañante Jesús fue detenido y ahora procesado. La versión de los pobladores es otra, incluida la mamá de Leonardo. Los vecinos aseguran que el joven nunca disparó contra la policía, que fue bajado del vehículo después de la persecución y fue esposado para poder ser torturado. El maltrato, según ellos, sucedió en vía pública y a plena luz del día. Eso habría provocado el espontáneo bloqueo carretero de este pueblo, que ama y teme a su capo local, quien les ofrece trabajo y dinero sucio a cambio de protección. Sin embargo, en Santa Rosa de Lima, la verdad nunca es tan sencilla ni tan fácil. La historia que cuentan los pobladores, replicada por medios nacionales, tiene inconsistencias. La más notoria es que su principal evidencia para acusar una ejecución extrajudicial es una imagen del cadáver de Leonardo con sangre por todo el cuerpo y golpes en la cara. La fotografía fue supuestamente tomada en el semáforo local y evidenciaría una rudeza innecesaria contra el joven. Sin embargo, este reportero constató que la imagen no fue tomada dentro de ninguna dependencia de gobierno. Al contrario, las fotografías tomadas antes de la necropsia muestran que el cadáver con el que trabajaron los peritos no tenía manchas hemáticas ni contusiones. Entonces, ¿cómo es que un cadáver que ya no tiene circulación sanguínea puede aparecer horas después con el rostro supuestamente ensangrentado? La principal sospecha es que aquella imagen, promovida por los familiares de Leonardo, fue tomada en una funeraria particular y el cuerpo fue alterado para encajar con la versión de la ejecución extrajudicial. Lo mismo habría pasado con las quemaduras de sol en los restos del joven, que se hicieron pasar por abrasiones. Fuentes de inteligencia del gobierno de Guanajuato aseguran que todo ha sido un montaje del cártel Santa Rosa de Lima para presionar la salida de la policía. Ellos habrían pagado al círculo cercano del joven para sostener la teoría del abuso policíaco y también habrían pagado a los vecinos para que convocaran a una asamblea montada, específicamente para exponer la versión de la ejecución extrajudicial. También habrían pagado a las personas que bloquearon la carretera. Una de las 8 detenidas por el bloqueo se apellida Bellman, el mismo apellido que tiene el capo El Puma, la mano derecha del mar. Todo esto no es extraño. En Santa Rosa de Lima nadie vocifera por un asesinato, nadie bloquea una carretera, nadie habla abiertamente con medios de comunicación sin el permiso del cártel, salvo que al cártel le beneficie una versión de los hechos. Una versión que tendría como objetivo final la salida de la policía de la comunidad, para así operar con impunidad el multimillonario negocio del robo de hidrocarburos, la sangre que mantiene viva al cártel Santa Rosa de Lima. Esto es Punto Cero, regresamos. Seguimos aquí en Punto Cero. Alejandro Rosas, es un honor tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Estamos, pues ahora sí que de gala con el segundo libro de México Bizarro. Nos hiciste fans del primero y bueno, pues obviamente iba a tener que salir la segunda edición. Cuéntanos un poco al respecto del tema más y más bizarro. Pues fíjate que ya ves que dicen que nunca segundas partes fueron buenas. Yo creo que esto es la excepción que confirma la regla en todo caso, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que realmente nunca esperamos que México Bizarro tuviera el éxito que ha tenido, porque sigue vendiéndose y sigue pidiéndose en todos lados. Pero yo creo que tocamos varias fibras sensibles entre los lectores. Una de ellas yo creo que fundamental, la nostalgia. Muchas de las historias nos refieren pues a los que nacimos a finales de los 60, principios de los 70 y para acá. Hay muchas historias acerca de Echeverría, de López Portillo, de La Madrid, de Salinas, independientemente de que México Bizarro es todas las épocas. Es decir, no estamos ceñidos a un periodo o a un sexenio. Entonces yo creo que eso, en primera instancia, sirvió para crear nostalgia, pero también ayuda mucho que presentábamos a manera de crónicas pasajes de la historia que verdaderamente eran absurdos. Ya está rebasada también la polémica que se suscitó con el primer tomo, de que bizarro significa valiente. Sí, lo sabemos, sí lo significa, pero ya también la RAE
por el uso que se le ha ido dando, ya aceptó y está por incorporar el significado de extraño, raro, absurdo a lo bizarro. Que eso es muy bizarro de un país como México que desprecia muchos temas culturales, que tiene un sistema de educación bastante cuestionable, que a veces deja mucho que desear. Y bueno, en ese sentido que de pronto nos salgan también aquí en este país, pues los que empiezan a criticar en ese punto. No, bueno, o sea, y ese puritanismo, ¿no? Bizarro, muy puritanos, sí, exactamente. Porque además al final tema. el lenguaje, los términos, las palabras van teniendo significado, o sea, no son inamovibles, no son monolíticas, se mueven, son dinámicas, entonces los significados pueden ir cambiando. O sea, ya por ejemplo también entra en las últimas semanas, últimos meses, meme como una palabra que puedes encontrar ya en el diccionario de la RAE, ¿no? Entonces, bueno, junto a eso entonces empezamos a recopilar todas esas historias 90 que vienen en el primer volumen, pero evidentemente sucedieron dos cosas. Número uno, se nos quedaron algunas en el tintero. Y número dos, la gente que nos leyó o que nos veía en conferencias o en algunas charlas o presentaciones, de pronto nos empezó a escribir a través de redes sociales o a través del correo electrónico, oye, yo tengo una historia bizarra. Entonces, muchas de las historias bizarras que ya vienen en este segundo volumen son porque alguien nos dijo, mira, yo me acuerdo de esta historia, vale la pena que la recuperen. Por ejemplo, así yo creo que la más característica es la del tiburonario de Mazatlán, que para mí, y de hecho el título se llama Sharknado, o El tiburonario de Mazatlán, que es como esta película chafísima de bajo presupuesto que ha sido un éxito porque ya lleva como 7 entregas, donde los tiburones van metidos en los tornados y así atacan a la gente, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué digo que iba a hacer eso el tiburonario? Porque nos cuentan la historia ahí en Mazatlán en una presentación que de pronto uno de los gobiernos dice, locales dice, queremos hacer el mejor tiburonario de América Latina. Ya tenían su gran acuario en Mazatlán. Y entonces, típico, obra mexicana, lo hacemos en 6 meses y cuesta $1 millón. Corte A, 6 años después, ya costaba 100 millones de pesos y no lo terminaban. Entonces, pura improvisación, puros vicios ocultos, los contratistas no tenían experiencia ni en acuarios, ni en tiburones, ni en nada. Total que se va haciendo toda una ola, una bola de nieve, hasta que finalmente lo inauguran en diciembre, me parece que del 16 o del 17, no sé. A los 15 días se rompen los acrílicos donde están metidos los tiburones. Con los tiburones. Con los tiburones. Entonces empieza a salir el agua y se inundan las calles en los alrededores del acuario y del tiburonario. Y estuvieron a nada de los tiburones salirse y estar ahí. Y como nadando. en la película, estando ahí. Luego en Mazatlán, en Sinaloa, iban a empezar a acusarlos de cárteles. Total que a la mera hora pudieron rescatar a los tiburones, ponerlos a salvo, pero 15 días funcionó el tiburonario y lo tuvieron que cerrar. ¿Esto fue cuándo? Esto estamos hablando del 2016, 2017. O sea, hace nada. Hace nada. Y son de estas notas locales que de pronto se fueron perdiendo. Digo, Claro sería que algo son- que nos tendríamos que acordar. Claro, y que son totalmente bizarras, pero locales en términos bizarros, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces mucha gente nos fue dando ese tipo de ¿Y anécdotas. por dónde estaba el tiburonario? ¿Por el malecón? ¿O por- junto al acuario, que el acuario es muy bonito. Sí, el acuario es muy bonito, por ahí supuesto. junto. Pero sirvió 15 días. Lo inauguran en diciembre y creo que en enero es cuando viene. Sí, costó una la nota y ya Además, quién sabe qué al pasó, día de hoy los cuatro. no hay responsables, el despilfarro, nadie. ¿Y los tiburones? Los tiburones pues, los tuvieron que pasar al acuario. O yo no sé si Ok. los soltaron o no sé si Ahí terminaron en el mar, ahí en algún Mazatlán, ¿no? ceviche. Ahí, Alguna cosa así. en alguna de las marisquerías. Que por fíjate, o sea, hablando de ese tipo de cosas, historias que también nos contaron, pues la de los manatíes en Xochimilco. Resulta que claro. hace algunos años había un problema de pues, una plaga de lirio De los acuático ajá. y que impedía pues, la navegación de las De las chinampas, trajineras y de las las trajineras trajineras. y además la fauna marina, etcétera. Y de pronto se les ocurrió, no sabemos a quién, porque son de ese tipo de historias que de pronto sabes que ocurrieron, pero no encuentras a los responsables, muy típico de México. Y entonces creo que llevan 4 o 5, ahí están las cifras Sí. exactas, 4 o 5 manatíes a Xochimilco y los sueltan. Para que se coman el lirio, ¿no? Exactamente. Entonces de pronto, meses después, ya nadie ve a los manatíes y parece ser que... ¿Seguía el lirio? Creo que sí, ¿verdad? Sí, parece ser que los pescaron y los hicieron carnitas. Sí. Imagínate a ese nivel. Tenemos que hacer una breve pausa. Claro. Regresamos y seguimos platicando de México Bizarro. Esto es Punto Cero.
Seguimos en Punto Cero, estamos platicando con Alejandro Rosas del México Bizarro, este libro maravilloso, anécdotas, si ya vio la versión 1, ya está la segunda versión, la segunda parte, con Julio Patán y Alejandro Rosas. Alejandro, a ver, nos quedamos en la pausa con el tema de los manatíes que terminaron haciendo los carnitas, ¿no? Bueno, y entonces de ahí podemos saltar a otros temas bizarros, como por ejemplo pues los alimentos en México, ¿no? Que ahora ya hasta hay hamburguesa de chile en nogada, cosa extrañísima. O esta idea de cómo te venden el pozole vegetariano. Perdón, el pozole vegetariano es una sopa de verduras. Pero le insistimos en llamar pozole vegetariano, ¿no? No, ese tipo de cosas, rarezas, excentricidades, porque además recordemos el pozole original. Raras, ¿cómo se llaman estas conchas? Las manteconchas. Las manteconchas. Entonces sí, dedicamos, también. por ejemplo, un capítulo a todo ese tipo de cosas y rematamos con una historia buenísima que encontró Julio Patán, que es la de el pelón pelo rico. Ajá, sí me acuerdo, ¿cómo no? ¿Te acuerdas? Bueno, todavía se vende que es este chamoy o tamarindo que pues, lo vas apretando y sale como... Sí, salen así eran como aquellos, los pelos. Sí, exactamente, y te lo ya comes. chupas el pelo. En Ecatepec hicieron una variación que se llamaba pelón pone rico. Era un vibrador, ¿no? No, bueno, hubiera sido eso. No, tenía droga. ¿Cómo que tenía droga? Tenía droga la mezcla del tamarindo y del chamoy, y ahí le ponían pues, esencia de marihuana. ¿Pelón pega rico? No, pone rico. Así, pelón pone rico. Y así se llamó. Y tú lo puedes googlear y aparecen las etiquetas. Okay. Nomás que obviamente desmantelaron la fábrica porque se dieron cuenta de que estaban traficando ahí con droga. Pero era igual, le igualitito. Y salía igual el chamoy todo eso. Pero traía que droga. Rico. O sea, pero te ponía que era como de marihuana. Sí, seguramente o algo así raro. O sea, era para... Así es. Qué cosa. O sea, ese tipo de cosas se las encuentras aquí en México, ¿no? Oye, son cosas que se van rescatando. ¿Cómo hacen todo el trabajo de las anécdotas? O sea, en este momento, pues me dices, te mandaron muchas cosas en las redes, pero hay que estar verificando cada uno de los datos, porque todo lo que está en México Bizarro no es fake. O sea, nada. Todo está comprobado, todo tiene datos de respaldo. Y todo tiene, sobre todo la investigación que hicimos fue en orden hemerográfico, en términos hemerográficos. Ok. Desde luego, cuando hay algunas historias como, por ejemplo, cuando traen los restos de Pancho Villa a la Ciudad de México en 1976, ahí recurrimos desde luego a la historiografía, pero también a la prensa, porque resulta, al parecer, que el Pancho Villa que está en el Monumento a la Revolución, los restos, no es Pancho, sino es Pancha, es mujer. ¿Cómo crees? Sí, porque se trajeron un cadáver más bien los restos de una mujer que estaba sepultada en el mismo lugar donde había estado Villa. ¿Y por qué no estaba Villa ahí? Porque su esposa, después de que le cortaron la cabeza, ya muerto, decidió ponerlo en otra tumba ahí en Hidalgo del Parral, y esa tumba, para que no pareciera que no había nadie, pusieron a una mujer que había muerto de cáncer y que nadie conocía y la enterraron ahí. O sea, cuando le cortan la cabeza, la mujer saca lo que queda del cuerpo de Villa. Ajá, lo ponen en otra tumba, y en la tumba original de Villa ponen a una mujer que Y era eso desconocida. es lo que está ahora Y eso al en el parecer es lo monumento. que se trajeron en 1976 y ya nadie dijo nada. Como nadie dijo nada cuando, acuérdate, una de las historias insignia de este libro es la del panda, ¿no? El Pandita del Amor, de 1981. ¿Por qué es? Porque se causó una gran pandamanía, porque era el primer osito panda que nace en cautiverio en el mundo. Entonces resulta que después de todo el concurso le ponen Togui, que Togui en Rarámuri significa niño, y resulta que era hembra. Entonces ya nunca quisieron quitarle el nombre a Togui, era... No, pues ya le habías puesto, güey, Sí, ya el país todo el estaba show. cantando, ya era muy tarde para hacer eso. Entonces te digo, hay una investigación hemerográfica generalmente en periódicos, en revistas, Proceso, La Jornada, Reforma y los tradicionales como Estamos Excelsior hablando Universal. de que esta segunda parte del México Bizarro es mucho más contemporáneo. O sea, porque son temas que digo, tienes por ahí el del osito panda, por ejemplo, pero la mayoría son relativamente contemporáneos, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, de la revolución para acá es la mayoría. Y de ese periodo... Digamos, de los últimos 30 años. 40, ¿cuántos 50 años sí es más acá. Aunque, igual que en el 1 veníamos desde el Imperio Azteca. Sí, claro, De hecho, hay algunos por ahí. ahí nos cuestionábamos un poco de cómo le hicieron los aztecas que vienen de Aztlán, que Aztlán se supone que estaba en Nayarit, y llegan al Valle de México y lo hacen en 200 años. O sea, se dieron una pérdida increíble, ¿no? Cuando tú ves, le pones Google Maps desde Nayarit hasta acá y creo que eran 7 días caminando, alguna cosa así. Entonces ahí empezó el México Bizarro, que es una manera de jugar un poco con el asunto. Pero evidentemente todas las historias tienen su comprobación, todas sucedieron y sí,
pensamos que es muy importante darle como mucho aire a todo lo que ha sucedido en los últimos 40, 50 años, porque en buena medida el México bizarro que somos hoy y que diariamente somos más bizarros, tiene que ver con lo que ha sucedido en los años anteriores, ¿no? Y en los sexenios anteriores. Seguramente vas a tener que hacer una versión 3 o 4 del México bizarro. México bizarro 4T, por ejemplo. Mira, México bizarro 4T estaría muy bien, pero México bizarro... ¿cómo se llama? Edición Presidentes de México estaría estaría maravillosa. Sí, no, hay anécdotas de todos. Oye, pero además está disponible, obviamente en todos los formatos, digital, pero me llamaba la atención lo que nos comentabas hace un rato fuera de aire, también en audiolibro. En audiolibro, mira. Narrado por ti y por Julio. Exactamente, son 90 historias, cada quien escribió 45 de inicio, ¿no? Luego nos intercambiamos para meterle manita, alguna cosa, o sea, para aportar. Pero cada quien, digamos, eligió 45 temas totalmente arbitrarios. O sea, no fue un rollo, sino me gusta esta, tú y yo que nos hemos encontrado en la Fórmula 1, hay una muy buena ahí de cuando en 1970 hubo portazo, entra la gente y un perro callejero se mete a la pista a ladrar a los coches Fórmula 1 cuando pasaban. Hasta que finalmente Jackie Stewart, imagínate, iba tras un auto de 280 kilómetros por hora, pues jamás. Hasta que al perro lo atropella Jackie Stewart, el campeón del mundo, y Jackie Stewart tiene que abandonar la carrera porque pues, le había roto la dirección. Esa fue la última vez que tuvimos Fórmula 1 en esa primera etapa y se tardó 16 años en regresar. Entonces, ese tipo de historias, cada quien las escribe, pero en el audiolibro, cada quien narra sus 45 historias. No, y no necesariamente es leído. O sea, bueno, sí lo leen. Lo vamos leyendo, pero le vamos el tono, porque obviamente ya cuando tú escribes... Cantas El Pequeño Panda. Canto la del Pequeño Panda, que aún no andas. Por ahí también hago el coro famosísimo de Solidaridad. Sí, cómo no, el de Salinas. Venceremos 1989. Sí, por supuesto. Y también la Incondicional, porque si te acuerdas, México Bizarro el año pasado fue que todos los lunes durante 10 semanas... se hablaba de Luis Miguel y de Luisito Rey. Y ya viene la segunda temporada. Y ya viene la segunda. Sí, pero pues acuérdate que incluso... el tema. Claro. Pero acuérdate, incluso en este México bizarro, le preguntan en alguna ocasión a Peña Nieto que quién era el peor villano de México. Luisito Rey. Y no dijo yo. No. Dijo Luisito Rey. Creo que le preguntan que a quién odiaban más en México, ¿no? Era muy dura la pregunta. Sí, ¿Quién odiarán más o quién será la persona más odiada de México? Y dijo Luisito Rey. Bueno, y entonces de ahí nos saltamos al 89 cuando se puso de moda la Incondicional, porque fue un escándalo la supuesta idea de que Luis Miguel se había cortado su greña, ya ves que llevaba como 4 o 5 días, que siempre le hacía así, ¿no? Y entonces, supuestamente para la Incondicional, que por cierto, ya Pedro Torres y Luis Miguel ya veían el futuro y grabaron la Incondicional en Santa Lucía. Es cierto, porque es el de la base aérea. Sí, es la base aérea militar. Que era el Top Gun mexicano, sí, ¿no? Sí, por supuesto, ahí sale él. Sí. Entonces todo el mundo dijo, no, se cortó el pelo y fue la sensación durante varias semanas hasta que nos dimos cuenta que no, que había sido un perfecto trabajo de edición de Pedro Torres, que le había con unas pinzas, le cortó tantito y que pues, no había sufrido nada su cabello. Pero fue un momento en el que verdaderamente México, así como el año pasado... O sea, no importaba nada, lo único que importaba era la greña de Luis Miguel, si la tenía larga, si no... Y después, ¿cómo se supo que no? ¿Fue un concierto? Sí, exacto. Ya cuando empezó a tener presentaciones después del lanzamiento del video. Teniendo el pelo largo. Sí. No, pues sí somos un México bizarro. Ahora, hay que decirlo. Somos un México bizarro, pero la humanidad es bizarra en general. Claro. Y entonces podrías hacer Trump y Estados Unidos bizarro, Rusia bizarra con Putin, Venezuela bizarra con Maduro, y podrías ir a cualquier país. Yo creo que no hay nadie que se salve como nación o como sociedad de ser bizarro. También no es algo nada más de nosotros. Histórico, ¿no? Tampoco. O sea, puedes encontrar cosas bizarras en cualquier periodo. Te decías los rusos, claro. no sé. No, bueno, los rusos. No se le puede ocurrir a un zar tener a un Rasputín ahí al lado, ¿no? Y hacerle tanto caso. Rusia bizarra, ¿a quién se le ocurre tener en un museo el pene de Rasputín? A Rusia. Bizarra. Claro. Nosotros teníamos la mano de Obregón, pero todavía era un poco más decente, ¿no? Pero no tenemos ningún pene. No, imagínate. Hijito, hoy los voy a llevar a ver el pene de Rasputín. A mí me llevaban de niño a ver la mano de Obregón. Pero no me imagino a mi papá diciendo, hoy imagínate, o sea, estaría muy padre la mano de Obregón al lado del pene de Rasputín. Exacto. O sea, en una exposición Rusia-México. Una exposición de reliquias. Ándale. ¿No? El pene de Rasputín al lado de la mano de Obregón y la lengua de alguien más. Alejandro Rosas, muchísimas gracias por estar aquí al Punto Cero. Te agradezco mucho. México Bizarro, disponible en absolutamente todas las librerías, en todos los formatos. Cómprelo, vale muchísimo la pena.
Seguimos, esto es Punto Cero. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su preferencia. Nos escuchamos y nos vemos mañana tempranito en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de MBS Noticias. Pásela muy bien, hasta aquí llegamos por esta noche en Punto Cero.